Buenas noches, profesora y compañeros. A continuación se hablará de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía. Para contextualizar un poco, esta modalidad de selección se define según la Ley 1150 de 2007 en el numeral 2 y artículo 2 como el procedimiento para adelantar los procesos de contratación de manera simplificada de acuerdo con las características del objeto a contratar, la cuantía del bien, obra o servicio, las circunstancias de la contratación, la destinación del bien, obra o servicios. Se entenderá entonces como menor cuantía los valores determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, expresados en salarios mínimos legales mensuales, donde el contrato sea igual o se encuentre dentro del rango de menor cuantía de estas entidades. Asimismo, para entender un poco más esta modalidad de selección, se toma como ejemplo el proceso establecido en el SECOP 1, que tiene como objeto a contratar obras de mantenimiento y adecuación de los centros de encuentro ciudadano del municipio de Envigado. Inicialmente se exponen algunas de las características más relevantes del estudio previo de dicho proceso. En la descripción de la necesidad se encuentra realizar las obras de mantenimiento preventivo y correctivo a 4 centros de encuentro ciudadanos ubicados en el municipio de Envigado. Se requiere entonces la intervención de techos de caña brava con impermeabilización, instalaciones de salidas eléctricas, cerramientos de fachadas, pintura de muros, adecuaciones sanitarias, mantenimiento de techos en drywall, entre otros. Esto con el fin de proporcionar calidad y seguridad a los funcionarios y usuarios, al igual que la prestación de los servicios que se realizan allí. Como se mencionó anteriormente, el objeto a contratar es obras de mantenimiento y adecuación de los centros de encuentro ciudadano del municipio de Envigado. El alcance de dicho objeto es realizar las obras de mantenimiento preventivo y correctivo a los centros de encuentro ciudadanos del municipio de Envigado, que buscan mantener en óptimas condiciones estos equipamientos. El cronograma de ejecución es de 90 días desde el acta de inicio del contrato. El lugar de ejecución del contrato es en el municipio de Envigado, como ya se ha mencionado anteriormente, en los centros de encuentro ciudadanos. Estos centros de encuentro son Centro de Vida Atardecer, San Marcos, El Salado, Escobedo y Arenales, en acciones de atención primaria a la salud. El valor estimado a contratar es de 249.986.848 pesos. Este valor es estimado a partir de los estudios de mercado. La forma de pago la realizará la entidad de la siguiente manera. Se considera un anticipo del 20% y el pago restante lo realizará el municipio al contratista en la caja de la tesorería al finalizar las obras y luego de recibir la satisfacción de la interventoría. Asimismo, los criterios para seleccionar el oferente más favorable primero es la ponderación de los elementos de calidad y precio, soportados en puntajes o fórmulas, y segundo es la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. El análisis del riesgo se estima a partir de la valoración de la probabilidad y la severidad de los riesgos. Para ello se toma a modo de ejemplo los riesgos operacionales, donde se observa en la tabla que está el riesgo, las causas y el tratamiento. ¿Quién debe asumir el riesgo? Que es el contratista. El riesgo en este caso es tolerable. Las garantías del proceso contractual son las siguientes. Primero, la seriedad de la oferta. Segundo, el cumplimiento. Tercero, la garantía de pago de salarios de prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Cuarto, estabilidad de la obra. Quinto, responsabilidad extracontractual. Y sexto, buen manejo y correcta inversión del anticipo. Por ejemplo, esta debe cumplir con un 100% del valor del anticipo durante la ejecución de más de 4 meses de finalizado. Asimismo, la garantía, el valor y la vigencia se establece de acuerdo a los requerimientos del municipio. No obstante, estas garantías también se deben cumplir según las exigencias mínimas que se determinan en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 establecido en el decreto 1082 de 2015. El municipio de Envigado asimismo dará aplicación a los acuerdos comerciales suscritos por Colombia de acuerdo al Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente para las entidades a nivel municipal con la Alianza Pacífico, Chile, Costa Rica, los estados de Asociación Europea de Libre Comercio, el Triángulo Norte, la Unión Europea y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina.
Asimismo, se establece el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, donde tenemos dos códigos. El primero tiene la descripción de servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura y el segundo son servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones. Posterior al estudio previo, se realizó el aviso de convocatoria pública el 31 de julio de 2019. Se realiza acatando la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y de conformidad al Decreto 1082 de 2015, donde se establece que los interesados deberán presentar su oferta a más tardar el 16 de agosto en un sobre con el código de la contratación, el objeto de la contratación y la fecha de entrega. Asimismo, establece este documento algunas de las características establecidas en el estudio previo, como el lugar del contrato, el valor a contratar, el cronograma, acuerdos comerciales, entre otras características. Otra de las etapas en el proceso es el proyecto de pliego de condiciones. La Secretaría de Obras Públicas pone a disposición de los interesados el proyecto pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública. En él se especifican varios temas abordados ya en el estudio previo y que posteriormente en el pliego de condiciones definitivo se verán reflejados. Se presentaron dos observaciones al proyecto de pliego de condiciones. La primera es una observación a los indicadores financieros que hacen parte de los requisitos habilitantes. La observación fue por parte de uno de los interesados en participar en el proceso y solicitó que los indicadores financieros requeridos en los pliegos de condiciones, como lo son para este caso el indicador de liquidez con un índice requerido mayor o igual a 2.0 y el indicador de endeudamiento con un índice requerido mayor o igual a 60%, pues solicitó que estos tuvieran un cambio. Entonces, para el indicador de liquidez se modificó el índice requerido por valor mayor o igual a 1.5 y el de endeudamiento por un valor mayor o igual a 80%, a lo cual la entidad respondió: los oferentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros con base en la información contenida en el certificado del RUP. Se modifica el índice de liquidez y el índice de endeudamiento según la observación realizada y dejan pues la imagen con la evidencia de la modificación. Y la segunda observación es a la experiencia probable, que también hace parte de los requisitos habilitantes. Otro de los interesados en participar solicita que la entidad evalúe la posibilidad de requerir experiencia probable certificada en el RUP superior a 3 años, ya que en el proyecto de pliego de condiciones requieren una experiencia probable anterior a 10 años, a lo que la entidad responde con los ajustes pertinentes de la siguiente forma. Para personas jurídicas, si la experiencia probable certificada en el RUP es anterior a 5 años, obtendrá una calificación de admisible. En caso contrario, se calificará no admisible. En caso de consorcio o unión temporal, la experiencia probable será la sumatoria de los asociados. Pliego de condiciones definitivo. Primeramente, antes de mencionar los ajustes de los conceptos, se hace mención de los aspectos generales. En la invitación a veedurías ciudadanas, se dice que la entidad contratante invita a todas las personas y organizaciones interesadas que en cualquiera de sus fases o etapas presente las recomendaciones que consideren convenientes, también que intervengan en las audiencias y que consulte los documentos del proceso en el SECOP. Esto se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 del 93. Para el compromiso anticorrupción, de acuerdo al anexo número 1, se debe hacer apoyo a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Y en cuanto a comunicación, en el marco del proceso se debe comunicar por escrito, por medio físico o electrónico. Requisitos habilitantes. De acuerdo a las observaciones realizadas y abordadas anteriormente, en este pliego de condiciones definitivo se encuentran ya debidamente tramitadas y ajustadas para el presente proceso contractual. En cuanto a capacidad jurídica, cualquier tipo de asociación puede participar, siempre y cuando cuyo objeto social esté directamente relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. En experiencia probable, de acuerdo a los ajustes realizados tanto para personas naturales y jurídicas, debe ser de una experiencia de 5 años. Y en cuanto a experiencia general,
Para que este aspecto sea admisible, la sumatoria del valor ejecutado en salarios mínimos mensuales legales vigentes certificadas por el proponente debe ser mayor o igual a 5 veces el valor del presupuesto oficial en obras de construcción, mantenimiento, adecuación de infraestructura institucional para entidades públicas o privadas. Experiencia específica. Para que este criterio sea admisible, la sumatoria del valor ejecutado en salarios mínimos mensuales legales vigentes certificados por el proponente debe ser mayor o igual a una vez del valor del presupuesto oficial. En cuanto a capacidad financiera, los oferentes deben acreditar los siguientes indicadores que se aprecian en la tabla con base a la información contenida en el certificado del RUP. En este caso, se modificó el índice de liquidez y el índice de endeudamiento de acuerdo al pliego de condiciones anterior. Y ya en la capacidad residual, el oferente debe acreditar una capacidad residual de contratación igual o superior al 80% del presupuesto oficial. Para los criterios de calificación, la entidad contratante evalúa las ofertas de los oferentes en donde hayan cumplido con los requisitos habilitantes y adicional a ello se evalúa el cumplimiento al factor económico y técnico. En caso de que llegue a haber algún tipo de empate dentro de los oferentes, se aplican los criterios de desempate que se encuentran en el decreto 1082 del 2015, en el artículo 2.2.1.1.2.2.9, que serán explicados más adelante. Para el factor económico, son 50 puntos que se otorgan si cumple con el precio base, que dentro de los pliegos de condiciones se informa cómo se aplica la fórmula matemática para obtener como tal el puntaje. En este caso, el precio base son 40 puntos. Y adicional a ello se evalúa que el oferente dentro de su propuesta mencione que el mantenimiento de los pisos incluya la adecuación de la superficie. Esto es como un ítem representativo que otorga 10 puntos al oferente. Para el factor técnico en total son 40 puntos y en este caso debe cumplir con un plan de acción socioambiental que otorga 10 puntos, cuyo objetivo es mitigar la caracterización que se realizó en el estudio de mercado, incluyendo varios programas como lo es el de residuos sólidos, manejo de maquinaria y equipos, entre otros como se muestra en la tabla. Con respecto a los criterios de desempate, la entidad estatal los definió de acuerdo a lo estipulado en el decreto 1082 de 2015, quedando consignado a su vez en el pliego de condiciones definitivo. Los artículos mencionados en la diapositiva establecen los factores de desempate según corresponda. Para este caso, y como se observa en la diapositiva, la entidad estatal realizó un sorteo para seleccionar a los 10 oferentes que continuarían en el proceso, ya que recibieron un total de 12 manifestaciones. Se ingresaron todas las manifestaciones en un sobre y seleccionaron 10 de forma aleatoria, dando cumplimiento con lo establecido en el artículo mencionado. El proceso, a su vez, quedó constatado de forma escrita en un acta para su posterior publicación en el SECOP. Con respecto a estos criterios de desempate, se aplican cuando hay un empate en el puntaje total de los criterios de selección evaluados. Para seleccionar el oferente favorecido, la entidad deberá aplicarlos de forma sucesiva y a su vez establecerlos en el pliego de condiciones definitivo. Para el presente proceso, debido a que persistía un empate entre los oferentes, se llevó a cabo dos factores. El factor número 3, el cual consiste en presentar el acta de constitución de la sociedad de cada uno de los integrantes del consorcio, y el número 5, que consiste en un sorteo por balotas. Más adelante se da detalles del proceso. En cuanto a las adendas, se realizaron 3 modificaciones, 2 por cronograma para modificar la fecha de publicación del informe y el acto de adjudicación, y una que por error humano en digitación se colocó mal los puntos del valor de los contratos y del mantenimiento de las obras, como se puede ver en las imágenes. El informe de evaluación es un documento donde se evalúa que cada oferente haya cumplido con los requisitos habilitantes y los criterios de selección, como lo es la capacidad residual, jurídica, financiera, la experiencia, entre otros. En este caso, como se observa en la imagen, se está comparando 2 oferentes y se informa si cumple o no con el requisito. Adicional a ello, este informe incluye los documentos que los oferentes muestran acreditando la propuesta que han presentado. Sin embargo, dentro del proceso, el oferente Construservicios SAS realizó una observación
a la evaluación sobre el factor técnico en el plan de acción socioambiental, indicando que no es posible cumplir con los lineamientos de la cartilla de gestión socioambiental para las obras civiles, como se ve en la imagen de la izquierda, a lo que la entidad respondió que es obligatorio cumplir con este aspecto. Para finalizar, se llevó a cabo la adjudicación del proceso de selección, quedando todo por escrito mediante un acta en donde se menciona la fecha de apertura del proceso de selección, la fecha y hora de cierre y apertura de propuestas, quedando 6 propuestas en total, la resolución por medio de la cual se ordenó la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía y el proceso que se realizó para seleccionar la oferta final más favorable. Inicialmente, de las 6 propuestas presentadas, se rechazó una debido a que el proponente no presentó la póliza de seriedad de la oferta, quedando 5 en total. De estos 5 proponentes, se verificó el cumplimiento de los requisitos habilitantes y el cumplimiento de los requisitos de la oferta, asignándoles el puntaje que se observa en la tabla. Estos fueron publicados a través del informe de evaluación de las propuestas en el SECOP 1, dando cumplimiento con lo estipulado. Posteriormente, y dentro del término establecido para presentar observaciones al informe de evaluación, los proponentes 1, 2 y 3 subsanaron los documentos necesarios para evaluar las propuestas. Se realizó de nuevo la evaluación obteniendo un nuevo puntaje, como se observa en la tabla, en donde los 3 proponentes se encuentran en condición de empate. Es por esto que se procede con el factor número 3 del artículo que se menciona, en donde el consorcio TC Ingenieros debe presentar el acta de constitución de sociedad de cada uno de los integrantes del consorcio. El consorcio respectivamente presentó los documentos dentro del periodo establecido. Sin embargo, el empate persiste con Consorcio Mantenimientos 2019, como se observa en la tabla. Es por esto que se lleva a cabo el factor número 5 de desempate, el cual corresponde a un sorteo por balotas, ganando así el consorcio TC Ingenieros con la balota número 8. Es así como finalmente se procedió con el proceso contractual con el proponente y esta audiencia quedó constatada por escrito y publicada posteriormente en el SECOP. El acta de inicio es un documento que resume la información del contrato con el contratista final, donde se muestra el objeto del contrato, nombre del contratista, el supervisor, valor y tiempo de duración. Y hasta aquí llegamos con este ejemplo. Muchas gracias por su permanencia durante el transcurso de este video. Cualquier duda, pregunta, inquietud o sugerencia la trataremos en clase.